Lo festejamos o lo recordamos y hacemos hincapié en la importancia de recuperar los hechos históricos, porque un 1 de junio de 1812, Dian Funes, quien formaba parte de este proceso revolucionario que se había iniciado en 1810, fue encomendado por el triunvirato para escribir el primer ensayo referente precisamente a lo que había sucedido en aquellas tumultuosas semanas de mayo de 1810. Así es cuando Dian Funes inicia este trabajo y varios años después va a publicar su ensayo sobre lo que fue este proceso en el Paraguay, en Buenos Aires y en gran parte del territorio que luego va a ser nuestra República Argentina, porque en 1812 estamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en el año 2002 es cuando el Congreso de la Nación, en homenaje a este hecho, decide institucionalizar el Día del Historiador en todo el territorio nacional. Así que queremos destacar la importante labor que realizan los historiadores para recuperar nuestra historia, nuestro patrimonio, hacer principalmente hincapié en lo que es la construcción del Estado Nacional Argentino, que fue hecho por grandes historiadores, y también recuperar un poco nuestras historias locales, regionales, de la provincia de Corrientes. También tenemos muchos representantes, y yo quiero hacer especial mención a los historiadores que se ocupan de recuperar nuestra historia pequeña, nuestra historia chica, pero no por eso menos importante, que son los historiadores de Paso de los Libres. Quiero también hacer una mención especial al profesorado de educación secundaria en historia que tiene la ciudad, que es el más antiguo, que está desde su fundación y que ha dejado y que nos ha proporcionado grandes trabajos de investigación, y son los que en forma permanente están enseñando esta hermosa labor, de la cual formo parte del instituto, de poder aprender a enseñar historia y a tener personas con juicios críticos que nos ayuden a reconstruir y poder dejar a las próximas generaciones también lo que está pasando en estos momentos, porque es importantísimo poder guardar los testimonios de cada época para que sean las fuentes de los próximos historiadores. Así que bueno, un muy feliz día a todos ellos. Profesora, últimamente se viene juntando, bueno, hace un tiempo ya se viene juntando el Congreso de Historia, de los cuales de toda la provincia vienen exponiendo distintos trabajos. Venimos siguiendo todo eso, y la gente de Paso de los Libres, y usted como profesora, ahí en el profesorado, obviamente, junto con todos los profesores de historia, se le inculca, obviamente, mucho de Corrientes, y eso me encanta, revivir toda la historia de Corrientes, que es muy riquísima, y también aquí de Paso de los Libres, que tenemos mucho en historia. Exactamente, nosotros participamos en diversos congresos, también congresos de alumnos, porque hay que incentivar a los que están siendo formados para ser docentes en historia, que la investigación es una parte muy importante de la carrera, así lo consideramos todos los que formamos parte de ella, y como vos bien decías, en forma permanente se están haciendo producciones. Corrientes tiene una historia de larga data, ¿no? Mucho más allá de lo que fue el proceso revolucionario, porque tenemos que pensar que formamos parte de lo que del antiguo virreinato del Río de la Plata, y la fundación de Corrientes precisamente es hecha por el último de los adelantados de la corona española, así que tenemos que hablar de muchísimos años antes de este proceso revolucionario, que es por el cual se reconoce el Día del Historiador. Y nuestra ciudad de Paso de los Libres tiene una riquísima historia, porque precisamente va a ser fundada en 1843 en los procesos de guerras civiles que vivíamos en ese contexto, y muy relacionado con lo que va a ser la historia de toda la región. Por eso muchas veces decimos que el río Uruguay va a ser un límite, pero que en los procesos históricos están muy relacionados los procesos de fundación tanto de Libres como de Uruguayana, y que a veces es muy poco conocido o reconocido por las historiografías oficiales. Así que también depende de nosotros rescatar la historia de toda esta región, que también es muy rica y que fue fundada por grandes propósitos políticos. Muchas veces nos pasan a los que trabajamos en historia que nos dicen que la historia tiene que ser objetiva. Nosotros vamos en búsqueda de la objetividad, pero nunca deja de tener la subjetividad de la persona que lo está escribiendo, y también de las corrientes historiográficas en las cuales está parado o está realizando esa investigación científica el historiador. Y es un hecho político. Si vamos a su propio nacimiento, Dian Funes lo que intentó fue contar la historia de ese proceso revolucionario como un hecho político. Bueno, ahora podemos cambiar, los contextos han cambiado, y también
los procesos o la forma o lo que queremos contar de la historia se va a adecuar al presente, pero nunca podemos dejar de ver de que la historia, por más que está reflejando un hecho del pasado, siempre lo estamos revalorizando con la mirada del presente. A partir de que tenemos una fuerte incidencia de los medios audiovisuales, la historia ha sido bastante más atractiva para los jóvenes, a los adolescentes que tienen una mirada mucho más visual, que les gustan poder investigar, por ejemplo, en las distintas páginas y distintos sustentos tecnológicos. Eso nos ayudó mucho para captar la atención. Y a partir de la curiosidad y de poder buscar herramientas didácticas pedagógicas mucho más adecuadas al siglo que nos toca vivir, abandonando un poco lo que a lo mejor nos formamos nosotros, que era más el sustento papel, por más de que tratamos de incorporarlo igualmente, hemos logrado que muchos se interesen y puedan interactuar y puedan recrear lo que fueron estos procesos con una mirada que también que les sirvan estas enseñanzas para el presente, o sea, vincularlo con el presente y, por ejemplo, trabajar con los héroes desde una mirada de que eran seres humanos, que tenían defectos y virtudes como nosotros, pero que han logrado sobrellevar y sobreponerse a todas estas instancias y poder construir nuestra amada nación, porque creo que todos amamos a nuestra Argentina, y como vos bien decías, ahora se acerca el 9 de julio, este 9 de julio, que si lo miramos desde una perspectiva más de la provincia, es un 9 de julio donde la provincia de Corrientes no participa en el Congreso del 9 de julio. Nosotros en ese momento estábamos formando parte de las provincias que estaban en la Liga de los Pueblos Libres, y la Liga de los Pueblos Libres ya un año anterior había declarado en el Congreso de la China la independencia, situación que apuró a los demás representantes y diputados de los otros territorios a declarar esa independencia el 9 de julio. Y también vamos a tener, por ejemplo, Tarija va a tener representante, que hoy forma parte de Bolivia, o sea, el territorio no es el que nosotros conocemos actualmente, sino que se fue construyendo y se fue transformando a medida que fueron pasando los años. Nosotros tenemos como hito fundacional el 25 de mayo, pero en realidad la independencia recién se da el 9 de julio, 6 años después. Ese 25 de mayo se siguió izando la bandera española, se siguió teniendo todo bajo las órdenes del rey Fernando VII, que estaba cautivo en ese momento en España, y recién este proceso se va a consolidar y vamos a lograr decir que somos independientes de España, de la península, recién 6 años después. Por eso es un proceso bastante largo. Tenemos que pensar que el virreinato del Río de la Plata fue el único que no volvió a manos de los españoles luego de que ellos inician el proceso de reconquista en toda América, que sí han caído todos los otros avances que se habían hecho los revolucionarios, sin embargo a Buenos Aires no llegan, y desde aquí van a salir tropas que van a ir a fortalecer lo que querían tanto San Martín como Bolívar, que era una América unida, fuerte, la gran patria o la patria grande, como ellos lo llamaron, que lamentablemente no lo han podido cumplir porque después nos hemos transformado en varios países latinoamericanos y no se ha consolidado ese gran sueño que han tenido nuestros principales, no sé si llamarlo principales, pero nuestros grandes referentes en la historia latinoamericana. Así que es muy bueno poder saber también el pensamiento de cada uno de ellos, que estaban en contra de la esclavitud. Nosotros vamos a ser uno de los primeros en declarar la libertad de vientres, o sea, antes de ser independientes, ya habíamos declarado en la Asamblea del año 13 la libertad de vientre. Situación que va a marcar también las políticas que se van a llevar adelante en todo este proceso, y también tenemos que destacar de que se abolió todo lo que sea la sumisión de los pueblos originarios. San Martín en sus tropas, a lo mejor eso sería bueno reivindicarlo y resaltarlo, va a tener una gran cantidad de pueblos originarios que van a estar al frente de sus tropas, o como el propio Belgrano, que va a declarar capitana a una mujer de piel negra y que va a acompañarlo en sus expediciones. Bueno, hay muchas cosas que sería bueno seguir investigando, seguir trabajando, o a lo mejor están en esa historiografía, pero que nunca han sido profundizadas o no han sido revalorizadas. Y creo que es el momento de poder también mirar con otros ojos, buscar todas esas instancias que por mucho tiempo, o en esa generación del 80 que trató de consolidar una historiografía muy heroica,
heroica, patriótica y con hitos solamente gloriosos, cosa que nos parece importante, pero ahora poder buscar estas otras miradas sobre ese proceso histórico que es muy rico, es muy interesante y tenemos la documentación necesaria como para hacerlo. Pero te vuelvo a repetir, Corrientes no participó de la declaración de la independencia, sí va a mandar un diputado a la Junta Grande que se va a formar y que se va a conformar o consolidar en diciembre de 1810, y ahí es cuando Corrientes va a elegir un diputado y va a apoyar el proceso revolucionario, pero luego las circunstancias históricas internas de toda esta región va a llevar a que Corrientes termine unida a los pueblos libres que estaban en ese momento liderados por Artigas y declarar la independencia y apoyar la independencia que se dio un año antes en el Congreso de la China, como te contaba al principio. La Argentina se fue afianzando, se fueron formando las provincias, mucho hay historia obviamente, ¿no? Pasaron muchísimas cosas y se van formando los pueblos como Paso de los Libres. Si bien tenemos la fecha de fundación y distintas cuestiones que ha pasado muchísimo aquí en Paso de los Libres, ¿qué es lo más importante que marcó aquí en la ciudad? Bueno, una pregunta aún más difícil que la anterior, pero bueno, creo que hay hitos muy importantes. Nosotros nacemos como un lugar de frontera, de una frontera que no estaba muy bien formados los límites, o sea que era una frontera bastante flexible de lo que hoy es Río Grande do Sul y de lo que pertenecía acá, porque tenemos que pensar que anteriormente esto era todo territorio que perteneció a los jesuitas, o sea que nosotros acá éramos la chacra chica de los jesuitas, y bueno, todo esto después va a pasar al Cabildo de Corrientes, después del proceso revolucionario va a haber una ley de enfiteusi, donde todas estas tierras van a ser dadas en enfiteusi, o sea, de que va a haber un proceso bastante largo, pero a la vez difuso. Por eso la construcción de las fronteras en nuestro país van a ser mucho más lentas que, como vos hablabas recién, de la declaración de la independencia. Vamos a ir formándola y reconstruyéndola. Por eso es de que, por ejemplo, cuando Madariaga decide ir al exilio, va a venir con muchos hombres que pertenecen en ese momento a los farropas o los farropilias, porque estaba en ese mismo momento que acá estábamos armando los ejércitos revolucionarios o en contra del gobierno central de ese momento, es también estaba la revolución farropilia de lo que hoy es el Estado de Brasil. Entonces había una solidaridad en las líneas de fronteras entre los insurrectos del momento, y así es que se fueron formando nuestras ciudades en un clima político muy convulsionado. Nosotros no nacemos como una ciudad, como muchas ciudades que nace o porque un adelantado llegó, o porque había una capilla, o porque existía una preexistente asentamiento humano. No, nosotros nacemos de el fragor de las luchas civiles que se producían en nuestro territorio, y así es como nace nuestra ciudad. Y después tenemos hitos importantes como, por ejemplo, a principios del siglo XX, la revolución también que se hace cuando lo deponen a Irigoyen, y en Paso de los Libres vamos a tener en el San Joaquín, en el 1933, un grupo de insurrectos que querían la Constitución, militares que se van a levantar contra las fuerzas que lo habían depuesto a Irigoyen y que van a pedir para que retorne la democracia, y esa vamos a tener en la zona del San Joaquín, a la afuera de Libre, y van a llegar hasta nuestra ciudad en esa etapa. Pero anterior a eso también Libres fue escenario de la guerra de la Triple Alianza, que yo no la llamo más guerra de la Triple Alianza porque me parece una denominación que no corresponde, sino me gustaría llamarla la guerra de la Triple Infamia, o la guerra grande, o la guerra contra el Paraguay, porque si nosotros hablamos de la Triple Alianza, estamos hablando de los tres países que se aliaron, Argentina, Brasil y Uruguay, contra un pueblo que fue devastado, que fue el pueblo del Paraguay. Así que no lo podemos dejar afuera el Paraguay, que me parece que tiene un factor fundamental en esta guerra. Bueno, nosotros vamos a ser el único escenario sobre territorio nacional donde se va a producir una de estas batallas, que es en la zona del Yatay, zona Don Busito de nuestra localidad. Así que eso también, Libres era muy pequeña. Solamente, fíjense de que esto fue en el 65, Madariaga, Libres va a cambiar de nombre, en homenaje a Rosas, que era el que había triunfado en estas situaciones, es que se le va a poner el nombre de Restauración. Entonces, cuando se produce la guerra del Paraguay acá,
Libres recién recuperaba nuevamente su nombre. O sea que nosotros vamos a tener un periodo que se va a llamar Paso de los Libres, luego se va a llamar Restauración y luego va a retomar su nombre original, que es el de Paso de los Libres. Por eso es de que Libres tuvo solo dos nombres, porque a veces hay confusión. Rincón de San Jorge o otros nombres que se le suele dar, en realidad eran los como figuraban en los mapas de los jesuitas, y todavía Libres no se había fundado. Entonces no podemos decir de que Libres se llamó Rincón de San Jorge. Sí se llamó San Jorge a la capilla que habían puesto los jesuitas 100 años antes de la fundación de Paso de los Libres, así que es una situación completamente atemporal. Y otro hito fundamental para la historia de Paso de los Libres, sin lugar a duda, es la construcción del puente internacional, ¿no? Ese va a ser el puente más importante, van a venir presidentes a inaugurarlos, Justo y Vargas van a poner el hito fundamental de los dos, pero después va a ser inaugurado varios años después, ya en la presidencia de Perón en nuestro caso. Así que bueno, creo que ese puente internacional, que va a ser la segunda aduana más importante del país, sin lugar a dudas es fundamental para la historia de nuestra ciudad.